Ingredientes: 1 kg de carne de cerdo magra, preferiblemente paleta o pierna, 300 gramos de panceta de cerdo, 100 gramos de hielo picado, 50 ml de vino blanco seco, 50 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, 10 gramos de pimienta negra molida, 5 gramos de nuez moscada molida, 5 gramos de ajo en polvo, 5 gramos de sal de curado, nitrato de sodio o salitre, opcional. Tripas naturales de cerdo, opcional. Instrucciones: comienza por preparar los ingredientes. Corta la carne de cerdo y la panceta en trozos pequeños para facilitar el proceso de molido. Enfría la carne y la panceta en el congelador durante unos 30 minutos para que estén bien frías antes de comenzar el proceso de molido. En un recipiente aparte, mezcla la sal, el azúcar, la pimienta negra, la nuez moscada y el ajo en polvo. También puedes agregar la sal de curado si deseas utilizarla. Esta sal ayuda a preservar el color y evitar el crecimiento de bacterias, pero es opcional. En un molino de carne o procesadora de alimentos, muele la carne de cerdo y la panceta hasta obtener una mezcla fina y homogénea. Si no tienes una máquina para moler, puedes pedirle al carnicero que te muela la carne. Agrega la mezcla de especias a la carne molida y mezcla bien. Añade también el hielo picado y el vino blanco seco. Mezcla nuevamente hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Si decides utilizar tripas naturales de cerdo, enjuágalas bien con agua fría y remoja en agua durante 30 minutos para ablandarlas. Rellena las tripas con la mezcla de carne, asegurándote de eliminar cualquier burbuja de aire que pueda formarse. Ata los extremos de las tripas con hilo de cocina para cerrar la mortadela. Si no utilizas tripas, puedes formar una especie de rollo con papel de aluminio y envolverlo bien para mantener su forma. En una olla grande, hierve agua y sumerge la mortadela en el agua caliente. Cocina a fuego lento durante aproximadamente 2 horas. Esto ayudará a que la mortadela se cocine y tome su forma característica. Después de la cocción, retira la mortadela del agua y déjala enfriar. Una vez que esté fría, refrigérala durante al menos 24 horas antes de consumirla. Y eso es todo. Ahora tendrás tu propia mortadela casera lista para disfrutar. Recuerda que la mortadela casera puede conservarse en el refrigerador durante unos días.